es el líder de ese grupo. Otra característica que nos deja ver estos tres grupos es que eran 12, pero no los 12 estaban tan cerca de Jesús. Había ciertos círculos dentro de los mismos 12. Ya vimos que el círculo íntimo del Señor Jesucristo estaba compuesto por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y aún Andrés no tenía tanta cercanía como Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesucristo. Vimos que esa es una característica normal en todo tipo de relación, y el Señor allí lo muestra a tenerlos a ellos tan cerca. Ese primer grupo. El segundo grupo, cuando llegamos allí al verso 3, dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Tadeo. Bueno, vamos a quedarnos con Felipe y Bartolomé, ¿sí? Tomás y Mateo lo vamos a mirar la semana entrante, pero Felipe y Bartolomé. Felipe aparece primero en esta lista y en todas las listas de este grupo, así que él es el líder de ese grupo. Dice Juan 1:44 que él era de Betsaida, de la misma ciudad que Andrés y que Pedro, y parece que él también era pescador y era conocido con Andrés y con Pedro. El nombre de él, Felipe, es un nombre griego que significa amoroso con los caballos. Sí, era un nombre, eso es lo que significa su nombre. La Biblia no da ninguna explicación del por qué. Pero aunque su nombre Felipe es griego y así él se hacía llamar, todos los discípulos eran judíos. Es decir, que Felipe no era griego, él era judío, pero su nombre era griego. No nos explica la Biblia el por qué, así se identifica él. Y no hay que confundir a este Felipe con el Felipe que sale en Hechos, en el capítulo 6, que después se hace, es uno de los diáconos y él se hace un evangelista. Este es otro Felipe. Entonces el Evangelio de Juan, para buscar acerca de la vida de Felipe, para armar estos mensajes, es importante sacarlo solo de la Biblia. Entonces lo que se hace es, se toma el nombre de ese discípulo y se investiga qué dice toda la Biblia acerca de este discípulo. Y al encontrar acerca de Felipe, lo que se encuentra es que solamente Juan habla de él. Los demás nomás menciona el nombre, pero no dice nada. Entonces tenemos que ir al libro de Juan y encontrar allí qué encontramos acerca de Felipe. ¿Sí? En Juan 1:45, vamos allí, ahí comienza. Y al mirar las porciones que vamos a ir encontrando, vamos a mirar de allí qué es lo que nos deja ver de cómo era Felipe, cómo era la personalidad de Felipe, su carácter, todas esas áreas. Entonces, Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque Natanael responde, se lo vamos a ver después. Pero él le dice a él: hemos hallado aquel de que las escrituras hablan. Esto muestra de parte de Felipe que Felipe era un hombre que conocía y escudriñaba las escrituras, porque la referencia que hace del Señor Jesucristo la conecta inmediatamente con las escrituras y con los profetas. Inmediatamente lo conecta allí. Pero no solamente Felipe, sino Natanael. Le está hablando a Natanael en un lenguaje que Natanael conoce, lo cual quiere decir que Felipe y Natanael andaban investigando acerca del Mesías, andaban estudiando juntos acerca del Señor. Y en ese momento cuando Felipe escucha el llamado del Señor, sus ojos le son abiertos y él entiende, no tiene problema con entender quién es, lo conecta inmediatamente con lo que él ha estado escudriñando esas escrituras. Así que tenía conocimiento de la palabra, identifica a Jesús en base a lo declarado por Dios. Entonces, Felipe es de los que les gusta estudiar. Felipe es de los que les gusta escudriñar, conocer, encontrar, meterse a analizar. Y yo pienso en personas que son como Felipe, tratando de aplicar lo que encuentro ahí con nosotros, qué tipo de discípulos somos, ¿sí? Y hay discípulos que les gusta estudiar. No se creen lo que oyen.
Ellos quieren investigar por sí mismos. Ellos quieren comprobar por sí mismos que eso es lo que la palabra verdaderamente declara. Son como los bereanos. En Hechos 17 dice que el apóstol Pablo llegó a predicar allí a Berea, escucharon el mensaje y los bereanos le dijeron: espéranos tantito, vamos a revisar si lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Y dónde lo revisan? En las Escrituras. Comprueban con las Escrituras que el mensaje coincida con lo que Dios ha revelado en la Biblia, en la palabra, y entonces aceptan. Josh McDowell es una persona de este tiempo, obviamente es un escritor, es un líder dentro de los círculos cristianos, y él, antes de ser cristiano, él negaba la resurrección del Señor Jesucristo. Él atacaba el cristianismo y él afirmaba que eso era algo falso. El caso es que cuando estaba en la universidad fue desafiado a tal punto que él decidió investigar. Y empezó a investigar cuál es la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y después de hacer una investigación seria y honesta, Josh McDowell llegó al punto donde dijo: Jesucristo sí resucitó. Y se dio cuenta que es el hecho histórico con mayor documentación en la historia de la humanidad, la resurrección del Señor Jesucristo. Y se convirtió al Señor. Se parece como a Felipe. Felipe estaba investigando. Y cuando escuchó el llamado del Señor, inmediatamente lo conectó y creyó y nació de nuevo. Así fue este hombre. También hay otros periodistas famosos que han sido desafiados en esa área y se han metido a investigar, y su conclusión es que han creído, llegan a creer. Y es interesante que Jesús fue el que encontró a Felipe. Dice el libro de Juan que Jesús iba caminando y encontró a Felipe. Pero cuando Felipe va con Natanael, cuando habla con Natanael, miremos allí para mirar que Jesús fue el que lo encontró, y después lo que dice Felipe. Verso 43, capítulo 1. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado. ¿Quién encontró a quién? Porque el Señor, Juan dice que Jesús halló a Felipe. Felipe va y le dice a Natanael: hemos hallado, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Entonces, yo lo que veo aquí en la vida de Felipe es: nadie encuentra a Dios, porque Dios no está perdido. El hombre está perdido. Dios encuentra al hombre. Dios encuentra al hombre donde el hombre está, pero las personas como Felipe, como genuinamente ha estado investigando, ha estado leyendo, ha estado queriendo saber, cuando el Señor los llama y les salva, dicen: encontré al Señor, entendí. Y ellos se apropian de esa verdad. ¿Es algo malo? No, no es malo. Yo creo que es bueno. Es bueno que el que llama es el Señor. Pero Felipe se apropia de esa verdad. Yo creo que así sucede con los que son así. Y lo que encontramos es que la verdad de Dios está accesible, está disponible, está abierta para cualquier persona. Dios no hace acepción de personas. No son solamente los que tienen algún título, estudios de universidad o algún tipo de entrenamiento los que pueden encontrar la verdad. Está disponible para todo el que quiera ir allí. Y Dios soberanamente puede usar eso para llamar y salvar a los que están buscando la verdad. Aunque el hombre por sí mismo no busca a Dios, pero Dios pone ese sentir y los lleva a ese punto. Para el que tiene un corazón fiel y sincero, indagando en las Escrituras, cuando cree a Jesús, entonces lo experimenta como que es su descubrimiento propio. Algo que nadie lo convenció, algo que nadie lo instruyó para que llegara allí, sino que esa persona lo descubrió. Se apropia de esa verdad, la hace suya. Y también en el caminar con el Señor hay personas así. A veces escuchan un mensaje y escuchan otro mensaje, pero se van a su casa y empiezan a leer la Biblia, están estudiando el estudio que hacen todos los días, como lo hace cada cristiano fiel. Está estudiando la Biblia y empiezan a leer, y de repente como que se ilumina esa escritura. Dice: oh, esto es lo que quiere decir. ¿Sí les ha pasado? Esto es lo que quiere decir. Y usted toma esa verdad y se apropia de ella y nadie se la puede quitar.
Y Dios usa la instrucción que recibió, pero principalmente el Espíritu Santo, para que llegue allí. Así es Felipe, eso es lo que Felipe experimenta allí, un hombre que estudia la palabra. Entonces vemos esa parte de él. Juan 6, del 5 al 7. Aquí sucede algo bien interesante. Jesucristo, acuérdese, la escritura no nos muestra tanto, son algunos versos aquí y allá que vemos de Felipe. Pero bien interesante lo que sucede aquí en Juan 6, versos 5 al 7. Vamos a leerlo y ahí miramos todo el contexto. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En este contexto, Jesucristo ha sanado a multitudes de personas. Acuérdese, Jesucristo prácticamente erradicó las enfermedades, a los endemoniados, a los problemas físicos que había en toda esta región. Verso 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Cuando dice gran multitud, está hablando de miles de personas. Hay miles de personas siguiendo al Señor Jesús porque veían las señales que hacían los enfermos. Felipe ha visto las señales porque Felipe anda con el Señor Jesucristo. Felipe conoce de las obras del poder del Señor, él sabe de esto. Y el Señor Jesucristo le lanza esa pregunta a Felipe, pero Jesús tenía 12 discípulos. Y la pregunta es: ¿por qué escogió a Felipe? ¿Por qué específicamente le dice a Felipe: ¿qué vamos a hacer para alimentar a esta multitud? Y la multitud consistía, eso lo vemos después de que el Señor los alimenta, dice que 5,000 hombres. Pero se hace el cálculo, si son 5,000 hombres, cada hombre con su esposa y su esposa con 4 hijos promedio. Había seguro familias de la esposa y 2 hijos y otras familias de la esposa y 7, 8 o 9 hijos. Pero más o menos se piensa en un promedio conforme a la cultura de entonces, y se calcula que eran 5,000 hombres y 25,000 mujeres y niños. Es como estar en un estadio prácticamente lleno de gente. Así que esa es la multitud que Jesucristo pregunta: ¿cómo vamos a hacer para alimentarlos a ellos? Felipe conoce todos estos milagros que el Señor puede hacer, ha visto cuando convirtió el agua en vino. Felipe sabe de todo esto. Y Jesucristo le hace esta pregunta, y la pregunta parece que tiene que ver con que Felipe es el encargado de la comida de los discípulos. Dice la palabra que Judas era el encargado de la bolsa, él cargaba con el dinero. Pero Felipe parece que es el encargado de la comida de los 12 discípulos. ¿Sí? Así que si así es, entonces Felipe sabía dónde comprar pan, cuánto pan comprar, si había que comprar, cuánto dinero costaba eso, y cómo racionar todo eso para que les alcanzara en los viajes que ellos hacían. Así que la respuesta de Felipe a la pregunta del Señor Jesús, y dice que el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe da una estimación de acuerdo a la situación, una estimación meramente materialística de la situación. Sabe cuánto dinero se usaría y sabe cuánto pan se podría comprar. Él sabía dónde comprar el pan y seguramente tenía idea de cuánto producía una panadería completa, porque la respuesta de él lo deja ver. Hace las cuentas, cuenta, suma, resta, multiplica, divide y concluye: 200 denarios, Señor, no alcanzarán para alimentarlos a todos. Y tal vez 200 denarios era la cantidad con que él contaba para comprar comida para ellos, para viajes largos. Un denario, acuérdese, equivale al sueldo de un día. Un denario puede comprar 36 panes pequeños. Los panes que ellos compraban eran como del tamaño de la mano, como 1,5 pulgadas de grueso. Entonces alcanzaba para comprar 36 de esos panes. 200 denarios, yo estoy tratando de pensar en la mente de Felipe: 200 denarios, un denario, 36 panes. Entonces 200 por 36 igual 7,200. La cantidad de gente que hay aquí son como 30,000. No, Señor, no alcanza. La conclusión es que no alcanza. Felipe era un hombre calculador. Dice: no es suficiente. Y la respuesta es imposible. Esto no se puede hacer. Me viene a la mente, pensando en Felipe,
Las personas que se les encarga algo y son fieles, son buenos administradores, están a cargo de hacer algo en particular, en algún ministerio. Y estas personas hacen estrictamente lo que se les encarga, pero nada más. Solo hasta allí. Ven como las cosas como en un cajón, como algo limitado. Tienen problemas para generar más ideas, para ser más creativos. Y no son infieles, son gente fiel. ¿Sí? Así era Felipe. Y así como siempre se hace algo, solo así se puede hacer y nada más. Nunca ven la oportunidad de hacer algo diferente, porque así piensan. Se les hace imposible. Y la frase favorita de estas personas, ¿saben cuál es? No va a alcanzar. Esa es su frase favorita, como Felipe. El Señor le pregunta a Felipe, ¿después de qué? Le pregunta el Señor a Felipe, de sanar multitudes. ¿Cuántos venían detrás de él? 30,000. 30,000. ¿Cuántos había sanado el Señor? No sabemos. Pero lo que sabemos es que son miles y miles de personas que ya no sufrían sus dolencias, que ya habían sido sanados por el Señor. Felipe es testigo de eso. Y cuando recibe la pregunta del Señor, su respuesta la basa meramente en lo que él conoce, en lo que él puede ver. Es muy humano. Yo no estoy diciendo que Felipe está re mal. Aquí estoy hablando de lo que es meramente humano. Así somos nosotros muchas veces. Dice Juan que el Señor sabía qué iba a decir Felipe, por eso le preguntó. Y seguramente la intención que el Señor tiene es mostrarle que su manera de ver las cosas, aunque es buena, no es definitiva. No es algo definitivo. Con la palabra definitiva quiere decir que ya no hay lugar para nada más. Y el discípulo que piensa así, piensa que lo que hace o lo que hizo es definitivo y no hay espacio para nada más. Y esto tiene cierto peligro, porque puede tomar la posición de Dios y decir, ya no se puede hacer nada más, porque él o ella no ve más para allá. Pero el Señor Jesucristo le está enseñando a Felipe que solo Dios es definitivo. Le está enseñando una lección de fe. Es importante, Felipe, tener un presupuesto. Es importante, Felipe, ser un buen administrador. Pero no es eso lo que determina el alcance del poder de Dios. No es eso lo que determina cómo Dios va a estar obrando, hasta dónde Dios quiere hacer. Es necesario ser organizado, es necesario ser cumplido, es necesario estar allí al punto. Pero más que eso, es necesario tener fe y obedecer aun cuando los recursos no indican o no coinciden con lo que Dios está pidiendo. La iglesia no puede esperar a tener los recursos para entonces moverse. Y me acuerdo de nosotros, esta iglesia, unos años atrás, 3 o 4 años atrás. Yo le dije a la iglesia, he estado orando, yo llevaba 4 años por lo menos orando por esto, un ministerio de la radio. Dije, hermano, no hay dinero, pero hay la oportunidad de tener un programa en la radio. Me acuerdo de un hermano de aquí, hermano Juan Reséndiz y la hermana María Castrejón, dieron una donación. Era todo lo que teníamos para empezar un ministerio. Y quisiera pensar como Felipe, hacer las cuentas ahorita, son casi $700 por mes, a ver, es lo que mandamos. Al año son 7,000, casi $8,000 al año. No los teníamos, $8,000 para empezar en la radio. Pero si hubiéramos tomado la posición de Felipe, decimos, ok, hacemos los números, no hay, no se puede hacer, that's it. Aquí terminó todo. No. Vamos a creerle al Señor si Él quiere hacer algo. Y llevamos, creo que 3 años y medio. Hemos puesto, son 53 semanas al año. ¿Cuántos años son? 3 años. ¿Cuántos programas hemos puesto en la radio? ¿Quién es Felipe aquí? Aparte de Mario, sabemos que él es administrador. Mira, ahí está haciendo los números con su lapicero. Son muchos mensajes. Por un tiempo estuvimos alcanzando cerca de 300 ciudades. Ahorita son 150 porque ellos redujeron con una repetidora que tenían en Fresno. ¿Cuánta gente ha escuchado ese mensaje? ¿Cuánta gente ha sido transformada que ni siquiera los conocemos, hermanos? No tenemos idea de lo que Dios está haciendo a través de ese ministerio. Entonces es bueno
Tener un orden es bueno, tener un presupuesto es bueno, tener un buen administrador es bueno. Hacer las cosas con regularidad. Pero no podemos limitar a Dios por lo que nosotros ya conocemos. Yo creo que podemos dejar que la fe en nosotros fluya para creerle al Señor. Va más allá de lo que nosotros vemos. Y Dios quiere enseñar a Felipe una lección de fe y por eso le hace esa pregunta. Yo no sé usted en qué ministerio está operando. Yo no puedo describir a cada uno de ustedes cómo usted opera. Dios es el que lo conoce, Dios es el que me conoce a mí también. Pero, ¿cuánto de Felipe tenemos nosotros? Donde usted está en su ministerio, por ejemplo, y yo me aprovecho del micrófono a veces. Este edificio, a mí no se me hace un edificio bonito. Ese me hace un edificio plain. Como cuando usted compra bagels, plain, no tiene sabor, no tiene nada. Así es este edificio. No tiene nada. Hay unas cosas de básquetbol allí. A veces hay mesas, sillas fuera de lugar, plantas viejas allí, empolvadas. ¿Por qué no hay creatividad aquí? ¿Qué pasa? ¿No hay fe en nosotros? ¿No tenemos los recursos? Tenemos la fe. Dios va a proveer si nosotros le creemos al Señor. Estoy dando un ejemplo plain, algo material, aunque Dios está viendo mucho más allá. O tal vez otros ministerios donde usted sirve y se acostumbró a hacerlo siempre 1, 2, 3 y acabé. 1, 2, 3 y acabé. 1, 2, no, hay más. Puede contar hasta 10 o 20 o 100 si usted tiene fe. Es un asunto de fe seguir al Señor Jesucristo. Felipe estaba atorado porque su visión era una visión cerrada. Solo veía lo que tenía enfrente, no podía soñar con el poder de Dios manifestándose como Dios quisiera. Como el Señor quisiera. Hace 15 años esta obra comenzó así. No teníamos dinero, no teníamos personas, no teníamos edificio. Teníamos una Biblia y teníamos fe en el Señor Jesucristo. Fue suficiente para comenzar. Muchos pastores toman la posición de Felipe. Y revisan las finanzas de la iglesia y dicen, no puedo dejar mi trabajo. No puedo servir 100% a mi iglesia. Y no lo hacen, porque es todo lo que quieren ver. Hay que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. ¿Sabe qué le falta? Si es que le falta, algunos de ustedes seguramente están bien parados, o sea, si le queda, póngaselo, ¿no? El sombrero, si no, pues déjelo que pase para otro, pero mucho de lo que le falta a su vida es fe, es creerle a Dios, es creerle al Señor. Más que lo que usted está viendo físicamente, usted necesita creerle a Dios. Y me alegro con ese testimonio que leímos hoy de Miriam. Hay que creerle a Dios. Para Dios no hay limitaciones, hermanos. Dios es Dios. Él es el que define las cosas como suceden. Entonces Felipe fue un gran hombre, pero hasta este punto lo que vemos de él es su capacidad misma lo estaba limitando. Miremos en Juan 12, versos 20 al 22. Hay otra cosa que menciona aquí Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Interesante lo que nos deja ver esto aquí. ¿A quién buscan los griegos? A Felipe. ¿Por qué buscan a Felipe? Porque el nombre de Felipe es griego. No sabemos cuál es la conexión que Felipe tiene con los griegos, pero por alguna razón es a él al que ellos quieren buscar. Es a él al que le dicen, ayúdanos, queremos ver al Señor Jesucristo, pero tú eres nuestro punto de conexión. ¿Y qué hace Felipe? Yo imagino si Pedro recibe esta noticia de los griegos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Pedro? Listo para actuar, hábil para organizar, se movía, tenía fuerza, atraía a otros. Yo creo que Pedro los hubiera llevado y se los lleva con el Señor. Mira Jesús, aquí están estos griegos que quieren hablar contigo. Pero Felipe, cuando escucha lo que le dicen, lo que él hace es que él va y busca a otro discípulo. Dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Felipe no tenía acceso para ir con el Señor Jesucristo. Yo creo que sí, él era uno de los 12. Pero Felipe, como está acostumbrado a organizar,
Como Felipe es calculador, es matemático. Como Felipe ve las cosas en cuadritos y así funciona su mente. Cuando tiene que tomar decisiones, a veces que las puede tomar más rápido, las puede tomar de una manera más dinámica, puede aportar para que haya más frutos, se detiene y dice, no, tengo que preguntar primero, porque si no, no puedo hacer esto. Yo a veces veo Felipes aquí, donde queremos impulsar algún ministerio. Pastor, ¿podemos hacer esto? Y yo le digo, yo no sé, esa es su decisión, usted es el encargado. Yo sé qué hacer. Yo me identifico un poquito como Pedro, sí, y es algo que he tenido que aprender a poner el freno y dejar que otras personas trabajen. Pero también a los Felipes hay que decirles, I don't know, es tu decisión, es tu ministerio, ¿qué vas a hacer? El Señor te puede ayudar a ser creativo o te puede llevar donde necesitas estar para hacer equipo con alguien que te ayude a ser más creativo y fluir más. Felipe tenía que consultar con alguien más antes de decidir. Calculador y medido en lo que hace. Su manera de ver las cosas era limitada y no alcanzaba a ver más allá de sus propios cálculos y pasa por alto la medida de la gracia de Dios, que es ilimitada. Estos hombres, estos griegos necesitaban de la gracia de Dios. Ellos necesitaban conocer al Señor Jesucristo. Y Felipe pasa por alto la oportunidad de ser él el vehículo para que lo haga. Igualmente lo hace, es fiel, él busca la manera de que se haga. Miremos Juan 14, 8 al 11. Jesucristo está abriendo el corazón con los discípulos aquí. Si usted lee despacio el libro de Juan, cuando llegamos aquí, el Señor Jesucristo le ha lavado los pies a sus discípulos, ha estado a solas con ellos, es día jueves cuando esto está sucediendo y el Señor Jesucristo abre el corazón con ellos. Les empieza a hablar del reino, del Espíritu Santo, de la promesa de venir por ellos, de prepararle moradas donde Él va para que ellos estén con Él. Jesucristo les muestra su afecto, su amor, su deseo. Habla mucho de ellos. Dice vosotros. Usted lee despacio el contexto de esto. Pero en el verso 8 al 11, Felipe le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Miren lo que nos muestra este texto acerca de Felipe. Felipe tenía problema para entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. A pesar de la declaración que hizo al principio, parece que los discípulos como Felipe tienen conocimiento, tienen cierto entendimiento y hacen afirmaciones intelectuales que son verdaderas. Pero cuando se trata de creer, cuando se trata de tener fe, hay una diferencia aquí. Y Felipe aquí no logra entender quién es el Señor. Lleva caminando con el Señor 3 años y todavía no lo conoce. Tiene una fe débil. Su entendimiento de las cosas espirituales no es claro. No entiende que Jesús es Dios. Es ignorante en lo espiritual, de un corazón encogido que lo hace lento para creer, desconfiado y sin convicción. Era un hombre de habilidades limitadas en cuanto a lo espiritual, a pesar de que era estudioso y era evangelístico, sí compartía. Su fe era inadecuada y su entendimiento era limitado. Ocupado en cálculos y estimados y pasando por alto el poder y la gracia del Señor. Su fe estaba limitada por las finanzas, estaba limitada por las circunstancias. Su fe estaba limitada porque necesitaba tener evidencia, cosas que él pudiera ver. Era pesimista, inseguro, analítico y desconfiado. Pero aún así, este pobre hombre, ya lo descalificamos, pero aún así, Dios escogió a Felipe. Aún así, Dios usó a Felipe. El punto aquí, el punto que estoy haciendo, el punto que hace el mensaje cuando estudiamos los textos que hablan de Felipe, no es
pensar cómo poner a alguien abajo y mirarle sus errores y sus faltas. Es más bien que la Biblia nos deja ver cuántos errores tenemos, cuántas faltas tenemos, hermanos, cuánta necesidad tenemos de que sea el Señor por su gracia para usarnos como Él quiere, porque nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos áreas en que dudamos de lo que Dios puede hacer. Nos acostumbramos a lo que ya hemos conocido y pensamos que ya llegamos. Ya le pusimos el freno al carro y el freno de parqueo y en parking y apagamos el motor. Ya llegamos. Eso es lo que le pasaba a Felipe con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le muestra: el motor está encendido, el tanque está lleno, la carretera está abierta, puedes continuar. No has llegado, simplemente estás en el camino. No dejes que lo que tú conoces y que lo que tú manejas y lo que eres bueno te limite para creerle a Dios. Creerle a Dios va más allá de lo que tú conoces, mucho más allá. Y Felipe fue transformado en un hombre fiel, firme en su fe. De ser un hombre dudoso, vino a ser un hombre firme en la fe. Y dice la historia que Felipe murió como mártir porque él no quiso negar a su Señor. Nunca negó a su Señor cuando el Señor Jesucristo lo transformó. Dice la historia que a Felipe lo colgaron de los pies, lo desnudaron completamente sin ropa y lo colgaron de los pies. Lo hirieron en los tobillos y en el muslo para que empezara a desangrarse poco a poco y muriera lentamente. Dice la historia que Felipe hizo una petición porque él sabía que ya iba a morir. Él dijo: no me vayan a envolver mi cuerpo en lino después de que yo muera. No merezco eso, porque Jesucristo fue envuelto en lino después de que falleció, después de que él murió. Felipe fue un hombre que murió siendo fiel. No importa las debilidades que usted tiene o que yo tengo. No importa el lado donde usted se inclina, o si usted ve la vida como cuadritos, o si usted la ve amplia, no importa. No importa si usted es impulsivo en sus decisiones, no importa. No importa si usted es limitado en sus decisiones y no puede decidir hasta que no consulta con otro, no importa. El punto es que Dios es capaz de usarnos a todos nosotros y transformarnos en ser hombres y mujeres fieles al Señor, listos para predicar el Evangelio, siendo efectivos aún con nuestras limitaciones, siendo efectivos, llevando adelante la iglesia del Señor, creciendo donde Dios quiere que crezcamos, viendo esta obra como no suficiente, como que no ha llegado donde tiene que llegar, como que nomás está en una etapa, es una etapa nada más. This is not it. Hay mucho más. Pero necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creerle al Señor. Felipe le creyó al Señor. ¿A quién de entre nosotros entonces puede usar Dios? Él puede usar al que es lento para creer. Él puede usar al que no tiene fe. Él puede usar al que es calculador, analítico, desconfiado. ¿Cuántos aquí están en esa categoría? A ustedes Dios les puede usar, a nosotros. Seguro que todos nos identificamos con algo de cada uno de estos discípulos. Dios nos puede transformar y usar, así como lo hizo con Felipe. Miremos a Bartolomé, regresemos allí a Mateo 10:3. De acuerdo a la lista, lo que hemos visto, este es el discípulo número 5. ¿Cuál de los discípulos, de acuerdo a la lista y al estudio de la persona de cada uno de estos discípulos, califica para ser parte del equipo que iba a hacer la obra imposible de transformar a toda la humanidad, de impactar a todo el mundo? ¿Cuál de estos 12 hombres pudiéramos decir que califica? De acuerdo a nuestro estándar, ninguno. ¿Cierto que no? Ninguno. ¿Somos nosotros más que estos hombres? ¿Estamos mejores que ellos? ¿Acaso no nos identificamos con ellos en diferentes áreas? ¿Cierto que sí? El centro del mensaje sigue siendo el Señor Jesucristo, su gracia y su poder. Miremos Bartolomé, dice, en el versículo 3, Felipe, Bartolomé, ya, hasta ahí llegamos. Él es el segundo en el grupo después de Felipe.
Este Bartolomé es el mismo Natanael, que es mencionado en otro evangelio, Natanael. Él era de Caná de Galilea, dice eso en Juan 21:2, no vamos a ir allí. Y Felipe, cuando escuchó del Señor Jesucristo, fue y trajo a Bartolomé o Natanael. Y la declaración de Felipe deja ver cómo, como lo dije ahora, los dos estaban escudriñando las Escrituras, indagando quién era el Mesías. Por eso, al ser llamado por el Señor, su confesión es inmediata. Miremos Juan 1:45. ¿Qué pasa con Bartolomeo o Natanael? Juan 1:45. Él oye a Felipe. Felipe halló a Natanael, que es el mismo Bartolomé, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael responde, verso 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Yo a veces visito personas fuera del valle y dicen: ¿Modesto? ¿Hay algo bueno en Modesto? Por las noticias, ¿no? Modesto tiene mucha mala fama. Pero así fue Natanael cuando escuchó de dónde era el Señor Jesús. Resulta que Caná de Galilea era una región judía de donde es Natanael. Tenía buena educación, buena cultura. Y Nazaret era una ciudad que estaba en el límite de la zona judía y allí empezaba la zona de los gentiles. Entonces Nazaret era considerado como un pueblucho, como un lugar bajo, gente sin educación, medio mezclados entre judíos y gentiles, como que no hay tanta calidad allí. Y Natanael, cuando escucha acerca de dónde es el Señor Jesucristo, de Nazaret, inmediatamente sale el prejuicio de él y pinta a todo Nazaret como inútiles, como ¿qué puede haber bueno allí? Un hombre lleno de prejuicios, ¿sí? Y el prejuicio es hacer un estereotipo o una generalización de algo o de alguien o de un grupo de personas basado meramente en sentimientos de superioridad. En sentimientos de superioridad. Lo he dicho antes, aquí yo escucho cuando la cultura mexicana se refiere a una gente de piel oscura, dicen negrito. Es un sentimiento de superioridad para usar un diminutivo para referirse a otra persona. Eso es prejuicio, aunque ustedes lo nieguen, así es. Digo ustedes porque yo no soy mexicano. Yo tengo otros problemas, créanme, a lo mejor peores que ese. Pero se viene a mi mente ahora. Pero el prejuicio está motivado por un sentimiento de superioridad. Y por eso se usan diminutivos para referirse a otra persona. O por eso Natanael dice: ¿algo bueno puede salir de allí? Son inservibles. Allí no hay nada. Y el prejuicio es pecaminoso. El prejuicio impide que el corazón se abra para ver lo que Dios puede hacer más allá de lo que usted ha juzgado como bueno. O en este caso, Natanael ha juzgado como bueno. Tal vez le ha pasado a usted, escucha a alguien hablar públicamente, usted tiene un prejuicio contra esa persona por el lugar de donde es y simplemente cierra el corazón, aunque la persona esté declarando la verdad. Otro tipo de prejuicio. A veces conoce a alguien y de inmediato dice: ¡y cómo me cayó de mal esta persona! No me cayó bien. Ni siquiera la conoce. Ni siquiera sabe qué piensa esa persona. No sabe su historia. Ni siquiera se ha tomado el tiempo de conocerla. Y dice: me cayó mal esta persona, aquí como que no. Usted sí sabe que cuando el Señor Jesucristo, la escritura que leí antes de continuar con la Santa Cena, en Juan capítulo 15, dice: amaos los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Sabe que el concepto de amor implica que a usted le guste esa persona? El concepto de amor elimina la posibilidad de decir: es que me cae mal, o no me llevo tan bien con todas, así que yo tengo mi grupito aquí, mi círculo, y está bien porque a ellos yo los amo y con ellos yo me identifico y me llevo bien. Los demás no me caen tan bien. Eso es prejuicio, eso es falta de amor, eso es pecado. Y Natanael
tenía ese problema. ¿Sí? No era tan serio porque vamos a ver la actitud que él tomó, la acción que él hizo allí. Pero juzgar a una persona rápido por su apariencia está mal. O decir, me cae mal ese vecino, pero ni siquiera lo conoce. Los fariseos, por su prejuicio, que es el mismo prejuicio que muestran Natanael o Bartolomé, cuando saben que Jesús viene de Nazaret y viene a enseñar, saben que Jesús no es de la secta de los fariseos. Jesús no se viste como los fariseos. Jesús no habla como los fariseos. Jesús no tiene todas las tradiciones que tienen los fariseos. Ellos se cierran completamente a escuchar al Señor Jesucristo por el prejuicio y siempre se consideran superiores a Él y no pueden recibir el mensaje que el Señor Jesucristo les trae. Y es tal el prejuicio en ellos que simplemente crece y crece hasta que lo matan. El prejuicio puede ser algo muy peligroso. Y lo vemos en la historia de la humanidad, lo vemos en diferentes lugares. Hay gente que tiene un prejuicio contra los policías. ¿De dónde lo sacan? Porque vieron en los noticieros basura y ya tienen un prejuicio. Hay gente que tiene prejuicio. El otro día a mi hijo fue donde un amigo y el papá le dijo, ¿qué hace tu papá? Dice, es pastor. Oh, tiene mucho dinero entonces. Es un prejuicio. Piensan que todos los pastores son rateros. Los que están en la televisión, la mayoría de ellos lo son. Pero hay hombres fieles, hay hombres que le sirven a Dios de corazón. O a veces está el prejuicio. Nos decía una amiga que ella es maestra, el esposo también es maestro. Visitó una amiga americana y la niña de la amiga americana, cuando la vio a ella, que es hispana, dijo, oye, ¿ya la que limpia tu casa? Un prejuicio. Es decir, porque es hispana, todas las hispanas limpian casa. ¿Y qué tiene si fuera así? Pero es un prejuicio, es decir, es un sentimiento de superioridad. ¿Qué hacen los hispanos con los americanos? Oh, es un gabacho. No puede decir, es una persona diferente, pero se usa el término gabacho. Son términos despectivos, todos esos términos. Y todos los usamos, somos culpables de eso. Tenemos prejuicio en nuestros corazones. De lado y lado. Eso va para todo lado. ¿Qué es lo que muestra el texto? Lo que el texto nos muestra al estudiar la vida de Natanael, esto que está sucediendo con él, de nuevo, hermanos, ¿cuál es la diferencia con Felipe? ¿Acaso no nos identificamos? ¿No tenemos los mismos problemas? Tenemos los mismos problemas. Pero el alcance del Señor va más allá de nuestros problemas. Hay personas que según del país que son, piensan que son más que otros porque son de cierto país. Ni siquiera conocen a la gente de otro lado. El diablo usa el prejuicio para enceguecer a las personas ante la verdad. Y es lo que por un momento le sucedió a Natanael. Quedó cegado de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? Pero Natanael no se quedó allí. Dice la palabra que él fue con Felipe y fue a ver al Señor Jesucristo. Él superó su prejuicio rápidamente. Juan 1, verso 47. Jesús declara lo siguiente a Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Interesante la declaración que el Señor Jesucristo hace de Natanael. Y acabamos de ver que Natanael era un hombre que tenía prejuicios. Me hace acordar de Job capítulo 1, donde el Señor Dios dice de Job, un hombre perfecto. Así lo describe Dios aquí a él. Jesús describe aquí a Natanael, un hombre en el cual no hay engaño, un verdadero israelita. Esto es fuerte, esta declaración. Quiere decir que no había error en Natanael. Sí lo había. Había falta, había necesidad en él, en Bartolomé. Igual nosotros podemos decir, este hermano en la iglesia es un hombre recto, es un hombre íntegro. Esta hermana en la iglesia sobresale, vemos sus obras. ¿Pero quiere decir que no tiene errores? No. Es una persona con tanta necesidad como cualquier otro del Señor Jesucristo. Jesús dice, lo define como un verdadero israelita, y eso quiere decir uno que confiaba en las promesas de Dios, que miraba más allá de la apariencia religiosa de los fariseos y escudriñaba las escrituras. Un hombre lleno de virtudes. Por eso Natanael no tuvo problema en entender que Jesús era el Mesías. Jesús dice que lo vio debajo de la higuera,
Pero Natanael, cuando estaba en la higuera, estaba solo. Mire, la higuera, en la cultura de ellos, la higuera las plantaban en las casas porque crece y da buena sombra. Y las casas son casas chiquitas, a veces es un solo cuarto donde viven todos y le daba sombra allí. Y en las tardes acostumbraban salir o a la hora que estaba haciendo mucho calor y sentarse abajo de la higuera. La casa de Mario tenía una higuera y yo siempre que iba maldecía la higuera porque dije, si el Señor maldijo esa y se dañó, a ver si funciona aquí y ya no está la madre. Me arrepiento de haberlo hecho porque se quitó esa. No, no fue por eso, estoy jugando. Pero el hecho es que la higuera era donde ellos se sentaban abajo para recibir la sombra. ¿Sí? Pero cuando ellos lo hacían, lo que dice cuando uno estudia historia de ellos, las costumbres de los judíos, es que se sentaban solos. Era el tiempo para estar a solas. Era el tiempo para sentarse los que eran fieles a meditar en las escrituras. Era el tiempo para leer y para estar orando y para estar escudriñando y querer conocer de lo que decían las profecías. Y el Señor Jesucristo, no es que Jesucristo vio a Natanael, digamos que iba caminando, oh mira, ya está seguro que no. Jesucristo está mostrando su omnisciencia. Acuerde, Jesucristo es Dios. Por eso la respuesta de Natanael cuando Jesús le dice, yo te vi cuando estabas en la higuera, dice, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Porque Él sabe que solamente Dios es omnisciente. Jesucristo es lo que está haciendo así. Miremos aquí verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente, no tiene problema Natanael en confesar quién es Jesucristo. Y dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo cuando declara que es el Hijo de Dios, los fariseos por su prejuicio lo quieren matar. Natanael, antes que Jesucristo declare que es el Hijo de Dios, solamente por una acción de omnisciencia, Natanael reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un corazón que a pesar del prejuicio, todos tenemos prejuicios, él creyó, porque la palabra tuvo más autoridad y más poder sobre él que su propio prejuicio, y él creyó. Versos 50 y 51 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo le está hablando a él de mayor revelación. Jesucristo le está hablando a él de cosas que todavía no conoce, cosas maravillosas le habla a este hombre. Y es lo que Jesucristo hace con él. Un hombre firme en sus convicciones, un hombre buscador de la verdad, un hombre fiel. En contraste a Natanael, Felipe, el que acabamos de estudiar, Felipe nunca estaba seguro de nada. Siempre tenía que consultar con alguien más antes de poder tomar una decisión firme. El punto es, ¿a quién va a usar Dios? ¿A quién puede usar Dios? Al que es firme y sólido y nunca se echa para atrás, al que duda y tiene que andar preguntando, a los dos. A los dos. No hay problema para el Señor. No hay problema. Aunque haya un contraste, no hay problema. Dios usa a los de corazón dudoso y desconfiado, lo mismo a los que no tienen problema con creer. No hay nada imposible para Dios. Y no hay nadie imposible para que el Señor lo transforme en un hombre o una mujer que sea útil en su reino. ¿Qué clase de persona es usted? ¿En qué categoría se encuentra en relación con estos 6 discípulos que hemos estudiado hasta ahora? Vamos por la mitad. Seguro usted se identifica con uno o más de estos apóstoles. Yo me identifico. Ellos fueron gente común y corriente, con problemas como nosotros tenemos problemas, con dificultades, con fallas, con cosas buenas también, pero gente que necesitaba de la gracia del Señor. Unos tenían más problemas que otros, otros más dificultades que otros, pero todos eran gente corriente, gente común y corriente. Pero a todos los transformó el Señor y el fruto que dieron permanece hasta el día de hoy. Cada uno de estos discípulos fue llamado por el Señor, no por una temporada, fue llamado por el Señor para que dieran su vida en servicio a Él y murieran sirviéndole al Señor.
Ese es el llamado del discípulo. Y Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su obra en cada uno de nosotros hasta el día de Cristo, como ora Pablo en Filipenses 1:6. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos delante del Señor en oración. Entonces ya hemos estudiado a Pablo, lo estudiamos antes de entrar a esta serie. Pedro, un hombre apasionado y su boca iba más adelante que él. Vimos a su hermano Andrés, era lo opuesto, un hombre sencillo, callado, no tenía problema en ser uno que apoyaba al que era líder y ver que le fuera bien a él. Vimos a Jacobo, un hombre que lo que había que hacer lo hacía aunque le costara morir en medio de lo que tenía que hacer. Insensible, pero apasionado por la verdad. Después de Jacobo estudiamos a Juan, hermano de Jacobo, hijo del trueno, pidiendo que cayera fuego del cielo para matar a unos samaritanos que no quisieron atender al Señor Jesucristo. Pero vemos la transformación de este hombre, escribió Apocalipsis, escribió del amor, escribió de la verdad. Su término favorito era hijitos míos, amaos los unos a los otros. Vimos a Felipe, calculador, medidor, veía la vida en cuadritos nada más, con dificultad de tener una visión amplia, pero igual el Señor lo transforma y muere como un hombre fiel creyendo en el Señor. Y el otro es Bartolomeo, Natanael, un hombre que estudiaba, estudioso, así como Felipe, investigador, queriendo conocer por sí mismo, pero con prejuicios. El Señor lo llama y lo usa a él también. Dios nos puede usar a todos nosotros. Señor, tú eres fiel para usarnos a cada uno de nosotros. No hay ninguna persona aquí que podamos decir, yo no tengo esas dificultades, yo no tengo nada de eso. Seguro que tú estás tocándonos a todos en diferentes áreas, Señor. Y aún esas áreas que se nos hacen chistosas o inocentes, pero no lo son delante de ti. Nos acusan delante de ti, Señor. Pero tú eres fiel para usarnos. Ninguno de nosotros aquí sale libre. Todos necesitamos de la obra tuya en nuestros corazones. No podemos desarrollarnos a nosotros mismos como discípulos ejemplares, pero sí podemos creer que tú eres capaz de hacerlo. Tal vez podemos llegar al punto donde decimos, that's it, no más, ya no se puede. Pero tú dices, quiero que mires, quiero que observes y quiero que aprendas y que tengas fe. Señor, ayúdanos a creer, a tener fe, a confiar en ti, Señor. Que tú quieres y que tú puedes usarnos de una manera donde no hemos conocido todavía todo lo que tú quieres hacer. Perdónanos cuando nosotros limitamos este ministerio y lo atoramos en cierta escala. Pero para ti hay mucho más que hacer. Ayúdanos a creer, Señor, en lo que tú quieres hacer en este ministerio, en esta iglesia. El alcance que tú quieres que tenga más allá de lo que podemos ver y aún entender. Ayúdanos a creer, Padre. Ayúdanos a confiar. Te lo pedimos, Dios mío, así como cuando tú alimentaste 30,000 personas, cuando no tenían con qué. No era problema para ti, Señor. No es problema para tú usar esta iglesia de una manera poderosa, más poderosa, Señor. Oramos que así sea y oramos que nuestra respuesta sea una respuesta en fe, confiando en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos esto. Oramos, Señor, por las personas que están aquí o que están escuchando o viendo esta predicación y no están en Cristo. Saben que no son discípulos de Cristo. Su vida no refleja obediencia al Señor y obediencia a la palabra. Pero tú les estás llamando y están entendiendo el mensaje. Pedimos por ellos que sean llenados de fe para que respondan y se humillen delante de ti confesando sus pecados y creyendo que en Cristo Jesús hay salvación y perdón y vida eterna. Su obra es suficiente para perdonarlos. Oramos, Señor, por esa obra, por ese milagro que es el más grande, el milagro de la salvación, Señor.
Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.